la sesión de ayer la disfruté mucho. Lo que pasó el día de ayer lo disfruté, por supuesto, muchísimo. Porque el presidente les estuvo aventando. Fíjate la figura y con permiso de un amigo chihuahuense que me la contó hace unos 35 años. Me regañó un día en la redacción. Me regañó. Porque le respondí a alguien ahí y luego me dijo, véngase. Y me sentó un periodista viejano ya, más ya grande. Me dijo, Páez, no vaya a todas las chuletas que le avientan en la mesa, porque una de esas va a traer vidrio. ¿Cómo? Entonces me cuenta la historia de que es más fácil envenenar a un perro, que es una idea terrible, pero bueno, así está contado, si le avientas todos los días un pedacito de carne. Un pedacito de carne, te lo vas ganando. Y un día le avientas el pedazo de chuleta con vidrio. Y se muere. Y se muere. Ayer yo veía la sesión y era exactamente esa idea. La idea de la chuleta envenenada. El presidente les estuvo aventando chuletas. Inflando, Álvaro, incluso inflando el debate de la reforma eléctrica. Dándole una relevancia. La tiene, pero él ya la había resuelto. De hecho, no había pensado en una reforma eléctrica. El presidente ya había resuelto por la vía de la ley e iba a resolver también el litio por la vía de la ley. Pero el presidente conduce a la oposición a que esa sea su gran batalla. Y el día de ayer, cuando van con todo orgullo a comerse la chuleta envenenada, le dicen de cara a la nación, que están para defender los intereses de las empresas. Faltaba más. Que van a defender a las Iberdrolas y que van a defender a los FEMSAs y a los Palacios de Hierro y que van a otro grupo de esa o cómo se llama el otro, bueno, que van a defender a los privados por encima del interés de la nación. Y lo dicen inflamados porque el presidente los estuvo les tiende la trampa y caen directo en la trampa. Y entonces presumen que ahora son diputados todos defensores de los intereses extranjeros. Caen en la trampa, se agarran la chuleta y la muerden y todavía suben a la tribuna a defender la chuleta que se está mordiendo. A Iberdrola, carajo. O sea, a esa empresa energética que tiene a los españoles doblados, sometidos. O sea, Francia ayer anuncia, Álvaro, que va a tomar control de empresas privadas. Francia ayer, para controlar los precios de la energía. Macron, nada menos. Macron ayer lo anuncia. España lo anunció hace unos días que van a tener que intervenir el mercado desde el Estado con una acción. Fíjate el miedo que les tienen, porque también están bien podridos de corrupción allá los políticos de izquierda. Imagínate, con ayuda de la Unión Europea van a tener que meterse a controlar. Aquí, ayer, el desfile fue maravilloso. El desfile de individuos sin dignidad defendiendo, porque se habían comido la chuleta envenenada, defendiendo a Iberdrola, defendiendo a Grupo Val, defendiendo a Enel, que es esta empresa italiana que tenía dentro que a su cabildero, pero que no solamente era cabildero del PRD, de una diputada, no. Del grupo parlamentario. No, de la coalición Va por México. De la coalición. Dicho por un comunicado oficial de esta misma empresa. Es. Entonces, la sesión de ayer, y concluyo muy rápido, es maravillosa porque se comen la chuleta que les pone el presidente. O sea, el presidente pudo haber calculado en algún momento y haber dicho perfectamente, porque es una práctica normal en la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, haber dicho, ¿saben qué? No va a pasar, la vamos a retirar y vamos a decir de cara a la nación. No.
Se las puso para que se provocara la excitación de ayer, que de cara a la nación defendieran a quienes realmente defienden y que de cara a la nación dijeran sobre cuáles son sus intereses y a quienes realmente representan en el Congreso, y caen rendidos ante la chuleta envenenada. El segundo asunto, yo creo que el presidente hoy lo dice, y creo que también, y me voy rápido con esto, Álvaro, con una sonrisota. Lo disfrutó bastante cuando lo dijo hoy en la mañana, pero no puso énfasis. Nomás lo soltó así como muy entre líneas, pero lo estaba disfrutando. Dijo, hoy ya quedó conformado el bloque, enterito. Ya quedó. Ahí está el bloque opositor, junto con Movimiento Ciudadano. O sea, en otras palabras, ya dejen de estarse haciendo güeyes. Son parte de ese mismo bloque de derecha ustedes, Movimiento Ciudadano. Son lo mismo, representan lo mismo, defienden los intereses de las empresas. Y hoy o ayer lo demostraron de cara a la nación. Dos últimos puntos rápidos, Álvaro, porque se me van a parar y van en esa seguidilla. Hoy también el presidente aprovecha y dice, ya no vamos a seguir, ya no vamos a insistir con la reforma eléctrica, ya la vamos a resolver por acá. Pero la candidata o el candidato presidencial de mi partido que venga va a tener que comprometerse de cara a la nación que cuando existan las condiciones, es decir, entrando a la siguiente legislatura, que en cuanto existan las condiciones, empuje la ley eléctrica, la reforma eléctrica. Le deja un encargo de futuro. Fíjate nada más para todo lo que le sirvió al presidente. Le deja un encargo de futuro y a la vez, Álvaro, le saca un compromiso a su partido de que el que venga no va a ser un Iberdrolo o alguien que está vestido de izquierda, claro, y que está así tratando de jugar en medio para caerle bien a todos. Ni madre. Perdón, no. Tiene que ser un hombre que se comprometa con las causas históricas de la izquierda. Y concluyo con este último punto. Creo que ayer le falla terriblemente a Ignacio Mier los oradores. Salvo un par de excepciones. Creo que ayer no era ni siquiera confrontar al bloque opositor. Ayer se extrañó un discurso conmovedor de qué significa la energía para este país y haber recuperado las hazañas y todo lo que le ha costado a este pueblo tener petróleo y defender el petróleo ante las empresas extranjeras, tener la electricidad y haber construido líneas hasta el último pueblo de este país que nos costó a todos. Faltó ahí, en el Congreso, alguien que llevara la mano y el discurso de la izquierda, porque para las generaciones que vienen, Álvaro, o sea, es que se trata de una lucha histórica de décadas, por décadas, nos ha costado como mexicanos sangre, nos ha costado dinero, todo para defender nuestro sector energético. Tal cual. Si algo quedó claro también ayer, es justamente esto. Justamente este libro, la disputa por México, los dos proyectos que evidentemente tienen características antagónicas, contrapuestas, y en efecto, ayer, con la incorporación del partido político Movimiento Ciudadano, este partido propiedad del senador Dante Delgado, a las filas del PRIAN, pues ya queda muy claramente definida o muy claramente definido el bloque opositor que en julio de 2020 aconsejaron los intelectuales salinistas Enrique Krause, Héctor Aguilar Camín, y que se conformó en la mansión del magnate Claudio X González
con el auxilio del entonces presidente de los Patrones de México, el presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos. Y por eso el propio patrón de Va por México, Claudio X González, felicita expresamente a los partidos de la coalición, incluyendo al partido Movimiento Ciudadano, en un tuit que dice así: merecen el mayor reconocimiento las diputadas y diputados del PAN, PRI y PRD. Hoy le hicieron un gran servicio al país y de paso consolidaron la coalición Va por México para resistir lo que viene y ganar en el 24. El mismo reconocimiento va para la bancada de MC. En unidad, gana México. Esto lo escribió ya de madrugada Claudio X González. Y entonces, por supuesto, hace un rato, vuelve una vez más a felicitar Claudio X González, el patrón de Va por México. Dice: 3 unidades le están empezando a dar réditos a México. 1, la unidad al interior de los partidos de oposición. 2, la unidad entre dichos partidos, sumando a MC, textualmente lo pone. 3, la unidad de esos partidos con una sociedad civil organizada, activa, que quiere cambio en el 24. La unidad es el camino. Claramente. Maravilloso. 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 Claro. Maravilloso. Tenía la chuleta, Álvaro. Tenía ese encargo. O sea, lo de ayer era ya consolidar de cara a la nación el discurso unificado de estas 3 fuerzas que simulaban ser distintas y que a partir de ahora ya no se pueden separar. Son almas siamesas. Por cierto, Alejandro, y usted que nos escucha y que nos ve y que le agradecemos, hoy el Partido Acción Nacional anuncia que va a promover una reforma para que sea el Instituto Nacional Electoral el que organice elecciones internas en los partidos políticos para definir a sus candidatos presidenciales. En el caso de la coalición Va por México, en el propio libro lo revela Gustavo de Hoyos, en enero del 2023 deberán designarse 3 candidatos. 1 para el gobierno del Estado de México en el 2023. 2, el candidato a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Y 3, al candidato presidencial. Hoy el PAN está proponiendo que pueda haber esta reforma y que pueda haber una interna. Y déjeme decirle, ¿quiénes son los prospectos de la coalición Va por México? 1, Ricardo Anaya, que sigue en su escondrijo en Estados Unidos y que ya fue candidato en 2018. 2, Silvano Aureoles, exgobernador de Michoacán y que impulsa el PRD. Qué bonito. Para la elección interna de candidato. Por dentro es mi candidato, fíjate. 3, Luis Donaldo Colosio Riojas, este muchacho que quería ser cantante de baladas y que terminó siendo abogado de exgobernadores priistas corruptos y que es alcalde de Monterrey, que es la carta del partido Movimiento Ciudadano para encabezar la candidatura presidencial. Y por último, salvo que se incorporen otros prospectos, el propio Claudio X González. Entonces, es una chulada lo que estamos viendo, una maravilla lo que estamos asistiendo y que tiene que ver con lo que se votó ayer en la Cámara de Diputados y con lo que se votó hoy también en la propia Cámara de Diputados, porque ya, y es parte de la información que tenemos el día de hoy, ya se aprobó la reforma a la ley minera
para garantizar que el litio sea propiedad de la nación y que no sea un recurso para los privados como pretendían. Pero mira, creo que el día de ayer, entre el día de ayer y hoy, se pasaron muchas cosas que son muy interesantes. La primera, y creo yo que en afán de fortalecer la democracia de un país, la primera es que tomaron posición, o se posicionaron ya los actores donde deben estar. A mí me gusta mucho que Movimiento Ciudadano haya votado con el bloque opositor Sí, ya. sin duda. Me gusta mucho Sí, es muy bonito. porque ya, ¿para qué se hacen locos? Estaban, como Álvaro Delgado lo documenta en este libro, Movimiento Ciudadano estaba en las reuniones en la mansión del hijo del oligarca salinista, de la mansión de Claudio X González. Estaba ahí también reunido Movimiento Ciudadano, Margarita Zavala, estaban, bueno, ya sabemos, los chuchos, el PAN, el PRI, pero eran parte de la ecuación. Siempre estuvieron. Desde el principio, Movimiento Ciudadano, que ni es movimiento ni es ciudadano, es un vil partido político, Sí, asistieron Clemente Castañeda, que era el entonces dirigente nacional, y Álvarez, que es el actual coordinador de los diputados del partido Movimiento Ciudadano, y asistieron por parte de lo que entonces pretendía ser un partido político, México Libre, Margarita Zavala y Fausto... Es decir, ahí estaban. O sea, yo no invito a mi casa a una reunión de amigos para hacer algo tan importante para la nación. Bueno, pero yo no invito a mi casa a gente que no piense como yo, que sea afín a mí. O sea, la invitación de Claudio X González a Movimiento Ciudadano y al Fidel Velázquez, que es el que finalmente toma las decisiones, al Fidel Velázquez de Movimiento Ciudadano, a Dante Delgado. Sí, por supuesto. Pues que, digo, que en algún momento, por cierto, él va a tener que explicar por qué tiene un partido político para él y para los suyos. O sea, tiene 20 años recibiendo recursos de nosotros, de los mexicanos, y en algún momento tendría que explicar por qué se apoderó de un partido político como si, o sea, 20 años viviendo de un partido político casi más. 3 décadas. Imagínate, o sea, Dante Delgado es un dictadorcillo, digo, de una cosa ahí, pero que nos cuesta. Y nos cuesta. Y como ciudadanos todos tendríamos que exigir que Dante Delgado explique qué está pasando allá al interior de ese partido y por qué no existe democracia al interior del Movimiento Ciudadano. ¿Por qué un viejo priista sigue controlando a un grupo político y recibiendo recursos de la nación? O sea, tendría que explicarlo. Bueno, pero lo de ayer, de regreso a lo de ayer, a mí me gustó mucho la sesión, la de ayer. Solo creo que Morena perdió la oportunidad de llevar un gran discurso ahí, de cara a la nación. Y ahí, tal cual. Mira, Fernández Noroña hace lo suyo, porque ideológicamente es muy impecable, la verdad. O sea, es un hombre leído, documentado, es pasional, y confrontador, llega, confronta, se pelea, todavía... ¿O no, Alejandro? Porque ayer estaba... particularmente Sí. Había una conducta de Sí. escuchar los argumentos y de discutir los argumentos, y lo cual me parece que es también pertinente en el Parlamento. Sí, pero yo saco de esa ecuación a Fernández Noroña, pero porque creo que luego se le castiga, porque es muy enfático, es muy, es decir, creo que ayer yo habría puesto a 4 Noroñas ahí para decir, para defender la posición. No va a pasar, el espectáculo se montó para que se pudiera exhibir a la oposición, pero también la Morena debió haber sido más aguzado y haber pensado que el espectáculo se había montado no solamente para exhibir a esos cuyos patrones están ahora más claros que nunca, Iberdrola, FEMSA, etcétera, etcétera, sino también para haber aprovechado, porque no todo mundo, Álvaro, sabe. Mira, hoy que veía al presidente poner, hoy o ayer,
puso una rola, no, ayer no. Hoy puso una rolita de termina con una rola, ¿no? De quién, no me acuerdo de quién termina hoy, sí, o el viernes. Ah, ya hoy, por supuesto, el presidente, en la mañana con Rubén Blades. Con Blades. Yo decía, y alguien estaba conmigo, oye, ya va toca la rolita. Yo les decía, miren, es muy probable, y creo que no me voy a equivocar, la música que escuchamos en nuestra generación, Álvaro, tú y yo, no la escuchó todo el mundo. Sí. La mayoría estuvo secuestrado. Las mayorías estuvieron secuestradas por esa empresa corrupta, podrida de Televisa. Las mayorías vivieron secuestrados por esa empresa lavacerebros, corrupta y podrida, Televisa. Esa empresa tenía secuestradas a millones de mexicanos. ¿Y sabes qué? Muchas de esas canciones ni siquiera sabían que existían. Millones de mexicanos no sabían que existían. Yo digo, ¿sabes qué creo que piensa el presidente? Al menos antes de irme les voy a dejar 3 autores que tienen que volver a escuchar. Ahí está Silvio, ahí está Serrat. Yo pondría les pondría un par de rolas de Pablo Milanés y pondría un disco en particular que les funcionaría todavía, pero bueno, no se puede hacer todo. Pero les pone el presidente esas rolas y todo el mundo dice, ja, ja, ja. Muchos, ¿no? Oye, mira, ya está con las rolas. No, es que es parte de lo mismo. Pues sí. Fue una nación secuestrada por la derecha durante décadas. Esos discursos e incluso esa música, la trova no llegó a todas partes. No todo mundo tuvo el privilegio de ponerse a pensar. Los tuvieron bailando parchís, o cómo se llamará o no, creo que se llama parchís o lo que sea. Tuvieron a una nación secuestrada bailando idioteces. Entonces, claro, por lo menos sembrarles ahí, dejarle a alguien la duda de ¿a quién oímos hoy? Sí. Sí, tienes razón, Alejandro. Hay una cosa que a mí me llamó la atención de quienes fueron oradores de Morena. Efectivamente, el tema de los recursos eléctricos del país, de los recursos energéticos y en este caso de la electricidad, es un discurso, es algo inherente a lo que ha sido la izquierda, aún la izquierda dentro del PRI. Y vi desfilar a los primeros oradores. Juan Ramiro Robledo, un expriista potosino, adversario del doctor Salvador Nava. Fíjate nada más. Vi a Miguel Cantón Cetina, de este clan de periodistas no rigurosos, corruptos diría yo, de Tabasco. Y luego al propio coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Mier Poblano. Y faltó ahí, aunque más adelante lo hubo por parte de la bancada de Morena, no solamente el caso de Gerardo Fernández Noroña, sino de otros legisladores del PT, sino de Morena hubo más adelante alguien como Aleida Alavés. Bien, pero si la oposición no quiso debatir con argumentos sobre el dictamen, porque lo que en realidad hubo fue un discurso sobre López Obrador, que no iba a pasar, sobre Bartlett, sobre las energías limpias y las empresas que generan empleos e inversión. Si no quería discutir eso porque no le interesaba en realidad discutir el contenido del dictamen, entonces el debate debía ser, además de lo técnico como se expuso, también esto que define los dos proyectos de nación. Y eso, desde mi punto de vista, fue lo que faltó el día de ayer con una mayor énfasis en la deliberación en la Cámara de Diputados. Ya sabíamos el día de ayer, durante la discusión, que el desenlace sería el desechamiento de la reforma constitucional propuesta por el presidente. Y claro que quedaron expuestos, sin duda, los diputados de la oposición, tildados de traidores a la patria,
expuestos en sus propias limitaciones argumentativas, muy de pronto con conductas muy actorales, como la del coordinador del Partido Acción Nacional, como Clavillazo. Ay, A quienes lo vimos, inmediatamente comenzaron a ver opiniones, es que parece Clavillazo, por ese despliegue de los brazos, Y- la manera en cómo enfatizaba las expresiones. Y muy cortitos de ideas, porque traían, creo que todos los mismos argumentos. Muy raboncitos a la hora de argumentar. Sí, por eso es que son muy mediocres. Si uno analiza realmente el debate de ayer, es un debate de muy bajo nivel. Y los de la oposición, empezando por el presidente del PRI, Hijo, ese es Alejandro Moreno, maravilloso, maravilloso. con el coordinador de los diputados del PAN, Maravilloso los dos. con la diputada homicida veracruzana, la señora Gamboa, que efectivamente atropelló en estado de ebriedad a un ciclista, lo mató y luego se amparó para no pagarle Híjole, man. la indemnización a la familia. Y todavía cuando Leonel Godoy le recuerda, por cierto, ese hecho, se hace la ofendida y un diputado yucateco panista se enoja y le responde a Godoy sobre su hermano, lo cual también es verdad. Su hermano fue efectivamente Diputado, introducido claro, y a la introducido Cámara de Diputados en la cajuela de un automóvil. para protegerlo. Para protegerlo, por supuesto. Pero la queja que hubo es que la diputada Gamboa, que efectivamente mató, pues es una homicida, a una persona, de pronto alega violencia de género, cuando subió solamente a insultar, no dio un solo argumento. Llamó recua de corruptos. Seguramente ella no sabe qué es recua, ¿eh? Pues no. Recua solamente se refiere a mulas. Y dice recua de corruptos. O sea, ni siquiera hay... Bueno, hay quienes no han terminado ni la primaria en la bancada del PAN. Jorge Romero es uno de ellos. El diputado federal por Benito Juárez, que ganó el mayor número de votos en el país, es un personaje que apenas terminó la primaria. Y claro, hay quien no terminó la primaria y se prepara, pero no es el caso. En fin, a lo que voy es a que lástima que ayer faltó un mayor nivel en el debate, Sí. pero creo que quedaron expuestas las posiciones. Sí, no, ¿sabes qué, Álvaro? Creo que Morena, o en particular su coordinador, creo, porque los que coordinaron la bancada, creo que no tuvieron la visión de lo que se estaba dando el día de ayer. Creo que pudieron haber sido más ambiciosos. Lo lamenté ya al final. Lo lamenté porque pudo haber sido un momento. Mira, estas oportunidades se dan muy pocas veces en la vida. O sea, Yo hubiera querido escuchar un Pablo Gómez, por ejemplo. por ejemplo, digo, Alfonso Ramírez Cuellar. es correcto, al mismo Noroña, hombre. No, pero por supuesto. No Sí. Noroña que estaba muy, como que, no sé por qué estaba tan como apocadón. El otro Noroña, el más peleonero, el más... Fue bueno su discurso Sí, ayer. fue bueno, no, Para fue mí bueno. fue, No, por creo eso que uno de los lo mejores. destaco como el mejor, quizá Sí, de entre sí. la izquierda. Pero debía haber se faltó un discurso de cara al evento histórico. O sea, ya sabían que no iba a pasar. Sabían que estaban ahí para exhibirlos, para exhibir a estos. Aquí están. Y todavía la oposición aceptó subirse a la tribuna, que es todavía lo más hermoso. Aceptan subirse a la tribuna, Claro, exponerse muy como bien. los No, muy bien. defensores o sea, todo es muy Quizá les hubiera resultado mejor hacer lo que hicieron hace rato al salirse del salón de sesiones para no votar la reforma a la ley eléctrica sobre a la mejor, el litio. Álvaro. A la mejor. Pero yo creo que
tenían muchas ganas, porque tenía muchas ganas la oposición de subir a ese debate. Mira, me pongo en los zapatos de Alejandro Moreno Cárdenas. Es quizá el peor presidente del PRI en la historia, porque los datos así lo confirman. Acaba de perder 7 gubernaturas. Sí. 7. Es probable que cuando entregue haya perdido 10, 12. Pero no solamente es eso. Va a entregar un partido sin territorio. No, por supuesto. O sea, sin territorio. Y ese personaje, que es quizá el peor de todos los priistas, o sea, el peor presidente de la historia del PRI, que vaya, que ha habido presidentes del PRI. Roberto Madrazo, imagínate. Que es el que estás echando para regresar. Para regresar. Bueno, imagínate. El patrón de Latinos. Ese personaje se sube a la Cámara de Diputados, a la tribuna, Álvaro, a presumir, enseña la lengua, viendo a la cámara con los vidrios clavados en la lengua. Chorreando sangre. Chorreando sangre, diciendo, miren, y ganamos. No, claro, ganamos. No vamos a aprobar esa reforma porque nuestros patrones, y luego la sangre, ¿no? De que se comió la chuleta envenenada. Y porque nuestros patrones son Iberdrola y tal. Era maravilloso el espectáculo. Frente a eso, frente a ese evento histórico en el que vimos el día de ayer, creo que faltó un gran discurso. Sí. No quiero citar el discurso de Andrés Manuel porque eso se dan, pero el presidente, cuando va a ser desaforado, él sabe que está frente a la historia. Prepara un texto importante. Para la historia. Para la historia. Y ese documento ahí está, ahí circula. Sí, decir... Son un remedio de partido, como dijo Mier, el coordinador de los de Morena. Pues sí, pues ya sabemos qué es eso, hombre. Por eso están defendiendo ahí. Pues sí. Pues sí, son eso, ya sabemos. Pero hay que agarrarlo y decir, ustedes traicionan al general Cárdenas. Traicionan, es más, humillan a sus padres y a sus abuelos. A sus propios padres y abuelos los humillan de cara a la nación. En vez de eso, Alejandro, sube a tribuna el secretario de Economía de Enrique Peña Nieto, Ildefonso Guajardo. Imagínate. El hombre que entregó... No, al que le echaron para atrás, porque hoy lo cuenta el presidente. Sí. Ya había entregado el señorito. Sí, claro, los recursos petroleros. Los recursos petroleros ya lo tenía firmados. Bueno, entonces se sube a tribuna Ildefonso Guajardo, secretario de Economía de Enrique Peña Nieto, uno de los impulsores también de la reforma energética, a hablar. Y lo que queda claro también, Alejandro, ya para irnos a una breve pausa y oye, no hemos ido a... No, ni al corte, no. Lo que queda muy claro, plásticamente nítido el día de ayer, es que uno de los presidentes que encabezó uno de los gobiernos más corruptos de la historia de México, me refiero a Enrique Peña Nieto, fue reivindicado públicamente ayer por los 4 partidos políticos de la oposición. ¿Por qué? Pues es el creador de la reforma energética que dio todo a las empresas nacionales y extranjeras. Y ayer, en los hechos, Enrique Peña Nieto es reivindicado por la coalición Va por México. Qué bonito. Es una maravilla. Una maravilla. Por eso, digo... Deberíamos estar contentos por...